Nuestra siguiente ponente, Jane Hardcastle, descubriendo la parrilla. Jane nació en Inglaterra y pasó su infancia en Ibiza, donde despierta su pasión por la brasa. Su trayectoria culinaria comienza a finales de los años 80 en el asador Ormaondo, en Vizcaya. La búsqueda del mejor producto para sus clientes y las carnes cuidadosamente seleccionadas son sus principales objetivos en la cocina. Reconocida por su trayectoria y por ser ejemplar, una mujer representante de nuestra gastronomía. Gracias. Sí. Yo planteaba, ¿no, Jane? ¿Cómo termina alguien desde Inglaterra, Ibiza, en Vizcaya? Complicado. Complicado, sí. Muy complicado. Gracias. Bueno, buenos días. Me llamo Jane y vengo a hablaros un poco de chuleta de carbón, de lo que nosotros hacemos en la parrilla. A ver. Primeramente, es muy importante buscar una materia prima, ¿no? Todos tenemos un concepto de la materia prima. Por ejemplo, nosotros buscamos unas vacas, los chuleteros buscamos que sean vacas que tengan entre 8, 9 o mayor. Muy importante la alimentación, imprescindible la alimentación. Y luego que la carne tenga un cierto estado de infiltración. La infiltración se consigue muchas veces con la alimentación, normalmente las vacas están fuera, luego pasan unos años, 4 años, 5 años fuera, luego se les mete adentro y se les da, en vez de comer solo pasto y leche que han comido, ya se les da hierba seca, un poco de ayuda de grano, y entonces las vacas van cogiendo un poquito más de peso. Es muy importante el que sea el carnicero, la persona que tiene el ganadero, que sea de confianza. Es muy, muy importante hoy en día que trabajemos con producto de confianza. Porque a la hora luego, nosotros que somos asadores, a la hora luego la carne que no sea bien tratada, que tenga agentes que no son naturales, se nota muchísimo luego en la parrilla, se nota en el gusto. Siempre gente de mucha confianza. Nosotros consideramos luego las piezas de chuletas normalmente suelen ascender de 35 kilos hacia arriba. Nunca menor. Son chuleteros de unos 8 costillas y un par de vértebras. Ahí entra el lomo alto y el lomo bajo. Y consideramos, cortamos en 2 sentidos. Uno es, llamamos chuleta. Chuleta es hasta 1,5 kilos, entre kilo y medio, y chuletón es a partir de 1,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Luego veremos la forma de asado. Normalmente la gente tira muchísimo hacia el lomo alto siempre. ¿Por qué? Porque el lomo bajo tiene la parte del solomillo y la carne suele ser más seca y menos infiltrada. La gente normalmente tira muchísimo más lo que es a la pieza mayor, que es el chuletón. Maduración. Aquí entramos en un mundo bastante complicado y cada uno tiene su manera, su forma, su idea, ¿no? Yo principalmente entiendo que la maduración de la carne tiene que ser entre 20, 30 y como mucho de un buey, porque pasamos de vaca, ganado mayor, a un buey puede ir hasta unos 40 o 50 días, más no. Nosotros lo que realmente buscamos es que con una maduración, y nunca es exacta, porque nosotros podemos madurar una carne
durante 20 días, sacarla de la cámara y la probamos y no nos gusta. Y igual está tersa o no ha roto bastante fibra, entonces la volvemos a meter en cámara un par de días más. Nunca es certero, nunca podemos decir 20 días, 30 días, no. Jugamos mucho con las distintas cintas, la distinta carne, la procedencia. Utilizamos carne, normalmente nos gusta la rubia gallega, muchísimo. La Angus también, Limousin, Fresona. Hay muchos tipos de carne, siempre dependiendo de nuestro ganadero o carnicero que nos traiga la mejor carne que él piensa que en ese momento están las piezas. Hay otra que es Simmental también, que es una vaca ya que es más mezclada. También las chuletas son buenísimas. No podemos ir a una sola. También hay diversidad. Tenemos en la zona de Galicia, tenemos en la zona de León, tenemos muy buena carne alemana, tenemos procedencias diversas, pero lo que sí vamos buscando es el mejor chuletón o la mejor chuleta. Y vamos principalmente, una vez que tenemos un producto, vamos a asar. ¿Qué necesitamos para asar? Bueno, hemos hablado un poquito del producto. Ahora necesitamos carbón o leña. Entonces, eso entra cada uno en sus gustos. Yo, por ejemplo, cuando me he presentado no he dicho nada de mi procedencia. Mi procedencia, tengo la gran suerte de haberme criado, aunque he nacido en Inglaterra, de haberme criado en Ibiza. Y cuando yo era pequeña, asábamos en la playa, cosa que hoy en día no se puede hacer. Que es una pena, la verdad, porque es increíble. Entonces recogíamos leña, trozos de madera de los árboles y con 4 piedras hacíamos un fuego. Y entonces iban a pescar, compraban carne, pues alguna vez hemos hecho tipo burrunchi también, algún cordero, hemos hecho chuletas de ternera, entonces yo no sabía lo que era un chuletón. Y la verdad que a mí me llamaba mucho la atención, primeramente, el olor de la naturaleza, el olor de la leña, que entonces era leña quemada, y sobre todo el oído, el chisporroteo cuando se está quemando esa leña y cuando se está haciendo un carbón. Y luego entran los olores de la carne, entonces. Y aquello ya no volví a sentirlo hasta que a últimos de los 80 conocí a mi marido. Mi marido tenía un asador aquí, en Euskadi. Y él quería empezar, era una casa de comidas donde antes hacían pues chorizo con huevos, las típicas alubiadas, y él tenía la idea de montar un asador. Y entonces, conjuntamente, decidimos cómo íbamos a descubrir todo el mundo lo que es de asar. No solo empezamos con chuletas, sino con pescados también. Estaba con el asador. La parte de cuando empezamos con el asador, claro, tú no puedes en aquellos años coger un montón de leña y ponerte a quemar. Entonces, nosotros siempre hemos utilizado ¿qué es el carbón de encina? ¿Por qué utilizamos carbón de encina? Primeramente, porque nos da un calor muy calorífico, porque la carne necesita muchísimo calor. Y segundo, porque no da sabor. A nosotros no nos interesa una buena carne que tenga algún sabor, a no ser que lo quieras específico. Tú puedes hacer una carne con sarmiento de la vid, pero realmente nosotros no buscamos en la carne ese sabor, buscamos un sabor neutro, que sepa la carne, que sepa la maduración. Y entonces, una vez de que tienes
el ingrediente que es la carne y el carbón, puedes realmente hacer una buena chuleta. Nosotros hacemos, el carbón lo tenemos quemando durante mínimo 4 horas. Muy suavemente, encendemos sin ninguna pastilla, sin ningún producto. Ponemos en el fuego, en el de gas, le damos un poquito a un trocito de carbón y con ello, con un ventilador, encendemos. Y lo dejamos quemar, que quede un carbón muy candescente, que esté muy encendido, que sea muy candescente. Luego, una vez que tenemos la brasa, las chuletas también se deben de atemperar entre 6 y 4 horas antes de que se ponga en la brasa. ¿Por qué? Porque si tú la sacas directamente de la nevera y la pones en la brasa, está la infiltración, la grasa está muy dura. Entonces necesitamos primero atemperación para que la carne se asiente y para que los jugos de la carne empiecen a salir. Una vez que tenemos carne atemperada, tenemos el fuego bien quemado, la sal, muy importante, una sal natural. Hoy en día tenemos en el mercado muchísimas sales. Lo más importante es una sal gruesa, pero que no sea excesivamente gruesa, porque si no, no penetra en la carne. La sal, pero muy, muy importante. Yo considero que la sal es muy, muy importante en la hora de la chuleta. La chuleta, una vez de que... Ah, vale. ¿A cuál le doy? Vale. Bueno, ahí vemos que antes no hemos puesto. Eso es un chuletón de buey. La sal. Es muy importante, una sal que sea gruesa, pero que tampoco sea excesivamente gruesa. La chuleta, una vez que tenemos chuletón cortado, le echamos sal. Nosotros siempre hemos asado en horizontal, nunca en vertical. Consideramos que tenemos un trocito así del fuego a lo que es la parrilla, se ve aquí perfectamente. Y echamos sal en los 2 lados de la chuleta. Ponemos sal en los 2 lados y luego empiezan, ¿y ahora cómo la haces? ¿Y qué haces? Y dices, bueno, a ver. Lo que interesa, como estáis viendo, que abajo se caramelice un poquito entre la sal y los jugos de la chuleta y luego se le va dando la vuelta. ¿Veis cómo va caramelizando? Se va tostando y ahora enseguida se le da una vuelta y seguimos el mismo proceso. Al darle la vuelta, dependiendo la cinta, siempre dependiendo la carne, la hemos probado antes, ha quedado totalmente caramelizado arriba y ha adquirido ello la sal que necesita. Y ese proceso lo hacemos 3 o 4 veces, dándole vuelta. Todas las cintas son distintas, todas las chuletas son distintas. Normalmente un buen parrillero sabe cuándo está hecha la chuleta. O sea, muchas veces te dice, ¿y cómo sabes? Más o menos porque controlas la temperatura ambiente que ha cogido la chuleta, más o menos la temperatura que tiene. El calor debe de ser muy fuerte, con lo cual, al tostarse, se le ve en la parte de la grasa también que se va haciendo, que va cerrando, se van cogiendo la grasilla, la piel, y se va viendo. Normalmente puede tardar una chuleta de 1 kilo, kilo y medio, puede tardar unos 15, 17 minutos, si la carne está bien atemperada. Ahí está a punto. Se me da ganas de comer, ¿verdad? Entonces, una vez de que la chuleta está, nosotros la sacamos y nosotros nos gusta sacarla en parrilla. Se puede sacar en parrilla, en plato. A nosotros nos gusta sacar lo que es en parrilla las chuletas. Ahí vemos.
Normalmente la deshuesamos para presentar al cliente. Nosotros la deshuesamos del hueso y la presentamos al cliente. ¿Por qué presentamos en parrilla? Bueno, la parrilla es algo que en un sector a veces nos piden en plato, pero nosotros consideramos que la parrilla con unos carbones abajo le da un poquito le sigue ahumando. Si veréis, sale humo una vez de que está, y con los pequeños, y se sigue ahumando la chuleta y coge un pequeño toque más de sabor. Y luego tiene otra función que mantiene la chuleta un poco en su temperatura. La verdad que es la brasa, muchos pensamos, bueno, pues la brasa no es cocina, sí. O sea, en los braseros lo vivimos, o sea, vivimos impresionantemente según estamos en lo que es en la parrilla. Desde el momento que echamos algo en la parrilla, chuleta, pescado, lo que sea, vamos viviendo el oído, el sentido, yo sí realmente me gustaría ver más juventud que vaya tirando por estos caminos, porque de verdad que es fascinante el mundo de la chuleta. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo? ¿No? Dime. Igual que antes nos ha comentado Miguel, pues que discutía si la parrilla tiene que estar impoluta todos los días o tiene que tener la experiencia que ha tenido. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Está muy buena, Yo opino que cada parrillero tiene su método, A mí me gusta la parrilla. La parrilla tiene que tener, la parrilla se quema mucho, ¿no? Se queda bastante negra, no significa ni que esté sucia ni que esté limpia. El parrillero, el fuego, si tú asas con mucho fuego, quema la parrilla, No significa que esté sucia. Si hablamos en ese sentido, muchas veces no es por que estamos hablando ahora de carne, sino es cuestión en el pescado, donde entran más controversias en el pescado porque dicen que si no se limpian no se pega. Yo, por ejemplo, en mi caso hago al revés. Yo paso las parrillas con un nanas y un trapo en seco con el calor y las parrillas quedan impolutas. O sea, no puedo entrar ahí en controversia. Cada parrillero tiene su forma, que lo que estamos buscando es que no se pegue la comida en la parrilla. Y no tiene nada que ver con que esté limpia o no esté limpia, porque tú la estás quemando. Tú cuando le echas mucho carbón abajo, tú la quemas. Entonces no tiene... Muchas gracias.